Hey, bienvenidos a Channel Geek. Hoy les traigo el super resumen del manga de Shumatsu no Valkyrie número 112, titulado La voluntad heredada. Vamos a darle play. Bien, el narrador nos dice que tras la fuga de Golnir, los dioses primordiales se encargaron de borrarle la memoria a los nuevos dioses para poder reescribir así la historia a su conveniencia. Y así la existencia de los Yggdrasil y toda la historia relacionada con ellos fue borrada por completo de ese mundo. Sin embargo, a pesar de que la reescrituración de la historia salió bien, el problema era que Golnir aún seguía desaparecido, y así la diosa de ojos vendados aseguraba que a pesar de su gran poder, este no habría podido interferir con los recuerdos de Golnir. Ante lo dicho, los dioses le preguntaban a Eirin si tenía alguna idea de dónde se encontraría su esposo. Esta por su parte respondería que no, ya que si el gran dios de la creación Golnir decide ocultarse de todos, este sin duda nunca sería encontrado, ni siquiera por su esposa, asegurando que ese hombre siempre ha sido así. Los dioses sobrevivientes aseguran que si dejan libre a Golnir, no saben qué podría llegar a ser. Ante esto, la diosa de ojos vendados se encuentra buscándolo, asegurando sorprendida que Golnir está muy cerca. Ante dichas palabras, como en el capítulo anterior, Golnir entra de una forma extravagante, abriendo las puertas de par en par, asegurando que al fin lo ha logrado. Esto obviamente sorprende a los dioses sobrevivientes, pero más a Eirin, la cual recibe halagos de parte de su esposo, asegurando que cada vez se vuelve más hermosa. Ante dichas palabras, Eirin corre a abrazar a su esposo, preguntándole qué ha estado haciendo para llegar a un punto tan deplorable, refiriéndose al estado en el que se encuentra su cuerpo. Golnir le pregunta al resto de los dioses el por qué tienen esas caras y por qué se muestran tan sombríos, preguntándoles si todavía están enojados, porque no podían encontrarlo, revelándoles que él tenía la intención de entregarse a su debido momento. Por su parte, el dios egipcio le pregunta por qué no siguió ocultándose. En ese pacífico mundo, su existencia es demasiado peligrosa, asegurándole que tendrá que desaparecer. Sin embargo, esto no atemoriza a Golnir y les revela que ya lo tenía previsto, pero que ellos no entienden nada. Cuando uno anuncia que ha creado algo, debe hacerlo así, presumiendo con gran orgullo, y les muestra su última creación, el libro de Golnir, en el cual ha logrado escribir absolutamente todo, asegurando que confió el futuro a ese libro. Después de esto, Golnir inicia a recitar un encantamiento: mi convicción, mi voluntad verdadera, imperecedera, que no miente, habla por la eternidad, hila tu relato por eones y continúa transmitiéndolo. Con mi propia vida, aquí lo ordeno. Y después de terminar el encantamiento, Golnir se desploma al suelo. Con su último aliento pronuncia: hay que creer en nuestros niños y en el futuro. Eirin, perdóname por ser tan testarudo hasta el final. Yo no supe vivir de otra forma. Y Eirin lo despide con un te amo, mientras que Golnir desaparece, agradeciendo por todo. Después de esto, Eirin hojea un poco el libro que Golnir escribió y confirma que toda la historia anterior a la reescrituración de los dioses sobrevivientes se encuentra ahí, pidiéndole perdón a Golnir, ya que ese libro debe desaparecer, revelándonos que en ese libro, Golnir, a los dioses que sacrificaron su vida para sellar a los Yggdrasil y a los dioses sobrevivientes, los llamó héroes. Nunca les tuvo rencor. Sin embargo, esto no importa. Los dioses aseguran que ese libro no debe existir, y Eirin responde que así es, que no debe existir, procediendo a quemar ese libro, volviéndolo cenizas. Sin embargo, uno de los dioses sobrevivientes, a pesar de que ya han destruido el libro de Golnir, asegura que eso no ha terminado, ya que los discípulos de Golnir aún están allá afuera, asegurando que ellos también son una amenaza, que han heredado el conocimiento y las ideas de Golnir. Sin embargo, debido a que no han logrado dar con su ubicación, estos se preguntan si es que los discípulos de Golnir ya han muerto. Sin embargo, llegan a la conclusión de que no es así, que deben de estar ocultos con algún tipo de invento creado por Golnir, terminando por decir que todo aquel que conozca la verdad debe ser borrado, que los encontrarán cueste lo que cueste y los eliminará. Creo que el miedo de estos dioses sobrevivientes a los Yggdrasil supera los límites. Están dispuestos a eliminar a uno de los suyos y a sus discípulos para esconder la verdadera historia, en lugar de prepararlos por si algún día estos logran ser liberados. Sin embargo, cuando los
6 dioses sobrevivientes abandonan la sala, el hechizo de Golnir entra en acción y toma todo el conocimiento del libro para viajar por el tiempo y el espacio. Cambiando de escenario, nos vamos hasta la aldea escondida de Golnir, en la cual vemos que Ferdir confirma que la vida de su maestro se ha consumido. Ante esto, Ferdir les pide a los demás seguidores que no deben llorar, que no deben faltarle al respeto así a su maestro. Sin embargo, algunos preguntan qué deben hacer ahora, preguntándose también si la misión del señor Golnir habrá sido cumplida. También se preguntan si deben ser ellos los que a partir de este punto deban luchar para dejar la verdadera historia en el mundo y así difundirla. Sin embargo, Ferdir le responde que no, que si hicieran algo así, tanto ellos como la historia serían aniquilados por los 6 dioses sobrevivientes. Después de lo dicho, sus camaradas le preguntan entonces qué deben hacer. Ferdir le responde que seguirán ocultos en ese mundo, que seguirán escribiendo la historia, que esperarán con paciencia y cuando algún día el mundo vuelva a necesitar la verdad, podrán transmitir a todos el mito verdadero, que transmitirán la historia en secreto a sus descendientes, la llamada verdad del mundo, y serán ellos la prueba viva de la existencia del señor Golnir. Desde ese punto se convertirán en el pueblo de Golnir. Y así, contendientes de la humanidad, nació el pueblo de Golnir. El narrador nos dice que debido a la alteración de la historia llevada a cabo por los dioses primordiales sobrevivientes, no solo los Yggdrasil desaparecieron por completo, sino también la existencia del dios de la creación, Golnir. Y en el mundo exterior, fuera de la aldea oculta donde vive el pueblo de Golnir, así fue enseñada la historia. Sin embargo, mientras que unos pequeños jóvenes dioses estaban recibiendo una lección de historia, nadie se percató que la energía del hechizo de Golnir había viajado en el tiempo, entrando a la biblioteca de la academia. El narrador dice que ya no quedaba nadie que conociera la verdad, mientras que este hechizo toma posesión de uno de los libros de la estantería, convirtiéndose así en el libro de Golnir. Y entonces, cuando innumerables eras habían pasado, se abrió el telón de una tragedia terrible, cambiando de escenario, mostrándonos el pueblo de Golnir, en el cual un pequeño niño se infiltraba por una ventana en una choza en la cual un ya anciano Ferdir lo notaba, permitiéndole la entrada y dándole la bienvenida. Este niño le entregaba un tarro de licor, el cual ponía contento a Ferdir, confirmando que el licor que le ha llevado ese día es especialmente bueno, que todos están molestándolo, diciéndole que debe dejar de beber, pero que solo ese pequeño chiquillo está de su lado, haciéndole un gesto de cariño en el cabello, llamándolo Bear. Este niño le pide a Ferdir que le vuelva a contar esa historia. El creador del más poderoso hechizo prohibido y el salvador de los dioses, el dios más genial del mundo. Y el capítulo termina con un primer plano de este nuevo dios y con el narrador diciéndonos el dios ordinario sin nombre que más tarde se convertiría en el dios supremo nórdico Odín, y todo fue gracias a la fuerza de su corazón. Este niño es Berk, del pueblo de Golnir, el futuro Odín. Aquí, a diferencia del capítulo anterior, nos van a mostrar el pasado de Ber, el cual ya sabemos es el dios que se convirtió en Odín, o que está poseído por Odín. Sin embargo, dependiendo de su pasado, podremos juzgarlo en el presente. Ya veremos si es merecedor de un castigo o de una redención. Pero bueno, este capítulo estuvo interesante. Como ya sabemos, nos están presentando el pasado de los contendientes. Ahora la pregunta es cómo Gintoki se convirtió en un heredero de la voluntad de Golnir. ¿Algún descendiente? ¿Uno de sus hijos? ¿Eirin tuvo descendencia de Golnir? No lo sabemos. Eso solo lo sabremos más adelante. Pero bueno, esperemos a que los capítulos de Shumatsu no Valkyrie salgan a la luz para que disipen nuestras dudas. Y bien, el super resumen del manga de Shumatsu no Valkyrie número 112, titulado La voluntad heredada, termina aquí. Por mi parte ha sido un placer. Nos vemos hasta la próxima.